El edificio siempre había sido viejo, pero no peligrosamente viejo. Era uno de esos lugares donde el olor a humedad y a pintura rancia convivía con el perfume de productos de limpieza baratos, donde los pasillos parecían más largos, como si se estiraran en la penumbra cuando no había nadie, donde la luz de los tubos fluorescentes parpadeaba lo suficiente como para ponerte nervioso, pero nunca lo suficiente como para sentir un peligro real. Uno de esos edificios con una historia aburrida y predecible que parecía completamente improbable de ocultar algo terrible en su interior, algo ajeno a la mecánica y la construcción. Eso creía él hasta esa noche. Había trabajado hasta muy tarde, mucho más de lo habitual. Su cuerpo estaba pesado, cada músculo tensado por la jornada, y sus ojos ardían por las horas frente a la pantalla. Solo quería llegar a su pequeño apartamento del 10º piso para ducharse y, por fin, dormir. El hall del edificio estaba casi completamente a oscuras cuando entró. La administración solía ahorrar energía después de medianoche. Solo uno de los tubos de luz funcionaba, y lo hacía con un parpadeo irregular y rítmico, un tic que convertía las sombras en figuras caprichosas que se movían con el rabillo del ojo. El ascensor estaba detenido en planta baja, como esperándolo, con sus puertas de doble hoja entreabiertas. Un sonido metálico, un golpe seco, se repetía cada pocos segundos en el interior del foso. Din. Clac. Din. Clac. No era normal que hiciera eso. Era un sonido de metal golpeando metal en el interior del foso, un roce que indicaba algo fuera de lugar. Pero era tarde, estaba exhausto, y subir 10 pisos por las escaleras, después de su día, no estaba en sus planes. Respiró hondo y se dijo que eran solo los rodamientos viejos. Se acercó a la cabina. Adentro, el aire era más frío que el hall. No un frío normal de corriente, sino un frío profundo y cortante, un frío que le atravesó el pecho como una aguja delgada y le hizo estremecerse. El fluorescente del techo temblaba, luchando por mantenerse encendido y emitiendo un zumbido agudo y molesto, como el de un insecto gigante atrapado en el metal. Las paredes de metal pulido reflejaban su rostro cansado, distorsionándolo apenas. Parecía demacrado, el reflejo un rostro que no era exactamente el suyo, como si las superficies no estuvieran completamente rectas. Presionó el botón del 10º piso. Nada. La luz del botón no se encendió. Frunció el ceño y lo presionó de nuevo, con más fuerza, clavando el dedo. Nada. Intentó el 9º piso, el 8º, el 7º. Ningún botón respondía. Estaban completamente muertos. No jodas, murmuró, la voz un hilo, no ahora, no hoy. Pensó en salir, en tomar las escaleras, pero antes de que pudiera mover un pie hacia la puerta, las puertas se cerraron de golpe. Un portazo metálico tan fuerte que le hizo detener la respiración y sentir el golpe en la caja torácica. «Hola», dijo, golpeando las puertas. ¿Hay alguien afuera? Abran. Silencio absoluto. Presionó el botón de abrir puertas. Nada. El botón era inerte. El ascensor comenzó a moverse con un tirón brusco y violento. Subía. Lento al principio, como si el motor dudara, como si algo lo arrastrara hacia arriba con resistencia. Los cables chirriaban con un sonido que no parecía lubricado. «Por favor, no te trabes», susurró, sintiendo el sudor frío bajo la camisa. El panel de números comenzó a iluminarse, 1, 2, 3, 4. Y luego, mientras el panel marcaba el 5, él sintió con claridad que el ascensor no subía, sino que empezaba a bajar. Su estómago se revolvió por la caída, una terrible disonancia sensorial entre lo que veían sus ojos y lo que sentía su cuerpo. Golpeó el panel, pensando que el mecanismo estaba fallado, pero entonces lo escuchó, un ruido que no pertenecía a los cables o al motor. Algo así como uñas largas, gruesas, o dedos ásperos y múltiples, rasgando el exterior de la cabina con una sonoridad seca y persistente.
Un sonido irregular, insistente, que parecía desplazarse de un lado al otro, moviéndose por el hueco a la misma velocidad que la cabina. Como si algo reptara a su alrededor, inspeccionando el perímetro de metal. El ascensor vibró violentamente. La luz del techo parpadeó con tanta violencia que por un momento la cabina quedó completamente a oscuras, solo con el zumbido eléctrico y agudo en sus oídos. Cuando la luz regresó, notó algo nuevo, y su corazón se encogió. En una de las esquinas inferiores de la cabina, justo donde el metal se unía al piso, había aparecido una pequeña grieta. Negra. Oscura. No era una rotura limpia. Parecía una quemadura o un desgarro en el acero, como si un ácido hubiera sido aplicado al metal. No estaba ahí cuando había entrado. Él se quedó sin pestañear. La grieta pareció expandirse apenas 1 milímetro, con un leve sonido de raspado. Como si algo desde afuera, con una fuerza inmensa, empujara la pared metálica, buscando ceder el punto más débil. El ascensor siguió moviéndose, 6, 7, 8. La presión en su pecho se intensificó. La respiración se volvía más pesada. El aire olía denso, como si la cabina se estuviera llenando de algo que le robaba el oxígeno. 10. El número se iluminó, pero el ascensor no se detuvo. Siguió ascendiendo sin sentido. 11. La luz del techo se apagó. Oscuridad total. El zumbido eléctrico se detuvo. Un silencio abrumador. Él gritó sin querer. El ascensor se detuvo. Por completo. Silencio. Oscuridad absoluta. Podía escuchar su corazón golpeando en sus oídos. Sentía el sudor helado bajándole por la espalda. Llevó las manos al bolsillo, temblando, buscando su celular. Lo encendió. Sin señal. La única luz disponible era la pantalla. Apuntó hacia la puerta. El metal reflejó la luz, pero algo más se reflejó detrás. Una sombra. Una silueta. Enorme. Agachada. Escarbando la parte exterior de la puerta con una paciencia cruel y sistemática. Sus manos se entumecieron. La luz del celular parpadeó, amenazando con morir. El panel del ascensor se iluminó con un brillo rojo enfermo. Pero no marcaba un piso. Marcaba un símbolo. Un círculo incompleto, como un ojo cerrado y horizontal. El ascensor comenzó a bajar. Rápido. Demasiado rápido. La caída no era vertical. Sentía la cabina inclinarse levemente en el foso. El aire golpeaba su rostro por las rendijas, trayendo consigo el olor a metal caliente y azufre. El símbolo comenzó a transformarse. El círculo se abrió. Un ojo. Un ojo enorme, rojizo y abierto. Mirándolo fijamente desde el panel con una inteligencia malévola y antigua. El ascensor se detuvo. De golpe. Cayó al suelo por la inercia, el celular se deslizó lejos, la luz se apagó. Oscuridad. Silencio. Y entonces. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves en la puerta. No desde afuera. Desde adentro. El metal de la puerta resonó de su lado. Golpeó la pared detrás suyo. Nada. Toc, toc, toc. Los golpes venían de la puerta del ascensor, sí, pero de su lado, no del exterior, como si algo estuviera usando la superficie interna para comunicarse. ¿Quién está ahí? Respondan. Logró preguntar, con la voz más quebrada de su vida. No hubo respuesta. Solo. Un dedo. Un dedo delgado, pálido, alargado, con la uña sucia y astillada, que se deslizó por la rendija de la puerta. Se movía a ciegas, palpando, explorando el espacio con una lentitud desesperante. No buscaba un lugar. Buscaba su presencia. Él retrocedió hasta chocar contra la pared. La cabina, ahora sin luz, parecía más pequeña.
El espacio se encogía, se hacía opresivo, milímetro a milímetro. El dedo se retiró. Silencio. El panel volvió a iluminarse con un brillo rojo. Un número. 13. El ascensor no tenía piso 13. El ascensor volvió a arrancar. Pero esta vez no subía ni bajaba. Se movía, de lado. Como si estuviera deslizándose por un túnel lateral que no debía existir. El sonido ya no era el de un motor. Era el de algo arrastrándose, algo viscoso, algo húmedo, rozando el exterior metálico con un sonido de succión lenta. Y entonces las luces del techo volvieron. Solo por un segundo. Pero fue suficiente para verlo. Las paredes habían cambiado. Ya no eran de metal limpio. Eran carnosas. Estaban cubiertas de una capa de tejido húmedo y rojizo, con venas azules palpitantes. La cabina latía. Con un ritmo lento, profundo, que se podía sentir en la planta de los pies. El aire ahora olía a cobre y azúcar quemada, un aroma dulzón y metálico, a sangre y fermento. No podía ser real. No debía ser real. Sus ojos se cerraron por la náusea y el terror. Oscuridad otra vez. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron con un sonido de succión. No al pasillo del edificio. A un corredor oscuro. Demasiado oscuro. Demasiado largo. Las paredes parecían de hormigón viejo, pero estaban húmedas y tenían una textura granular. Como si acabaran de ser lavadas, o como si algo enorme y viscoso hubiera pasado arrastrándose por ellas, dejando un rastro de baba. No quería salir. El miedo a lo desconocido afuera era inmenso, pero detrás suyo, desde dentro de la cabina, justo donde había estado el panel, algo respiró. Una respiración profunda. Húmeda. Cercana. Justo detrás de su nuca. Sentía el aliento caliente y pesado en el pelo. Corrió. No miró atrás. No podía. El miedo a ver qué había dentro de la cabina ahora era mayor que el miedo a lo que estaba afuera. El corredor parecía infinito. Sus pasos retumbaban como si caminara dentro de una caja metálica. Sacó su celular, la luz parpadeó, y notó que el corredor no terminaba. Cada pocos metros, había una puerta cerrada. Todas idénticas. Sin picaporte. Sin número. El corredor dobló bruscamente. Y se encontró frente a otro ascensor. Exactamente igual al suyo. Mismo modelo, mismo color, misma sensación de metal frío. Las puertas abiertas. El interior iluminado suavemente. Normal. Completamente normal. Subió sin pensar. Entró en el espacio familiar, el único refugio que quedaba. Las puertas se cerraron. El panel marcó 10. El ascensor comenzó a subir. Sin tirones. Sin ruidos extraños. Sin sombras. La lógica del edificio había regresado. Llegó al 10º piso. Din. Las puertas se abrieron. El pasillo del edificio. El de siempre. Luz tenue. Olor a humedad. Silencio. Salió. Miró hacia atrás. El ascensor estaba vacío. Normal. Caminó hacia su apartamento. Sacó la llave. Abrió la puerta. Al entrar, sintió un alivio casi doloroso que lo hizo caer de rodillas por un segundo. Cerró la puerta con llave y puso el cerrojo. Se apoyó contra la puerta y respiró hondo, tratando de asimilar la locura que acababa de vivir. Y entonces notó algo. Algo frío. Pegajoso. En la madera de la puerta que le tocaba la espalda. Encendió la luz del pasillo. Y vio la marca en la puerta, en la madera interior. 3 líneas largas. Paralelas. Como si algo hubiera arrastrado 3 dedos por la madera, de forma deliberada,
buscando un punto de apoyo. Muy lentamente. Había subido con él. Y en el ascensor, al fondo del pasillo, las puertas se abrieron solas. Muy despacio. Como si lo invitaran a volver.